Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a el magazine multicultural de Borondo B, reconociendo nuestra identidad. Recuerden que la idea de este magazine es reconocer la identidad de los praereños, reconocer eso que caracteriza a un praereño, los sucesos que han ocurrido, que han marcado la historia del municipio que llamamos Dulce del Valle del Cauca. El saber por qué eso, porque somos el municipio dulce, tal vez por su gente, tal vez por los manjares que se preparan. Bueno, nuestra misión ha sido esta, averiguar todos estos datos del municipio a través de entrevistas. Como ustedes lo han visto a través de los programas que hemos transmitido, hemos hecho entrevistas a personajes importantes, influyentes o personas del común también que conocen acerca de la historia del municipio. Personas que desde su quehacer se han encargado por investigar, por saber cómo ha sido la historia del municipio de Pradera, cómo se ha ido dando en sus inicios, cómo era eso cuando Pradera era una aldea, cómo fue ese suceso de pasar a ser un municipio, cuando Pradera pertenecía a otros municipios, cuando no era aún decretado el municipio de Pradera. Entonces toda esa historia, quiénes fueron los fundadores, qué los motivó a crear esto aquí. Entonces esto ha sido un proceso realmente hermoso, enriquecedor. Agradecemos a los patrocinadores de este proyecto, a los que han creído en esto y entonces nos están patrocinando, a la Fundación Mayagüez, a la Corporación Borondobío, al Fondo Mixto para la Promoción de las Artes y las Culturas del Valle del Cauca, a la Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca. También al patrocinador, quien está patrocinando el sorteo del día de hoy, que es Faiklar, hamburguesas Faiklar. Sortearemos 2 hamburguesas, entonces súper pendientes porque ya les voy a indicar cómo van a hacer para ganarse estas hamburguesas. Para que hoy mismo tengan el plan para por la noche comer hamburguesitas, ¿cierto? Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. La persona que más veces comparta este en vivo, esta transmisión, al final faremos el conteo y al final del programa diremos quién es y pues se ganará su hamburguesa. Es muy sencillo, compartir en los grupos, compartir en su perfil, con sus amigos esa transmisión. El que más veces lo haga se gana 2 hamburguesas patrocinadas, obsequiadas por Faiklar. Entonces los invitamos a que se conecten, a que empiecen entonces de una vez a compartir, entre más lo hagan, tienen tiempito del programa para que lo vayan haciendo, para que lo vayan entonces compartiendo, comentando. Recuerden nuestro hashtag, un pradereño pradereño. Este hashtag yo quiero que se vuelva algo de nuestro quehacer. Muchas veces compartimos muchas fotografías nuestras aquí en el municipio, con nuestros paisajes, en nuestro río, en sitios reconocidos. Entonces, usemos siempre este hashtag, un pradereño pradereño. Por ejemplo, un pradereño pradereño compra en Pradera, un pradereño pradereño apoya a los comerciantes de Pradera, un pradereño pradereño pasea en Pradera. Les tengo uno para que me lo digan quienes están ahí conectaditos. Por ejemplo, un pradereño debe saber el nombre del parque principal de Pradera. A ver, ¿quién me dice ahora cómo se llama el parque principal de nuestro municipio? Bueno, y como les contaba, en este proceso de hacer las entrevistas, de conocer a las personas, pues hoy tenemos 2 entrevistas muy importantes, muy significativas. Estaremos con el señor Harold Tascón. Él es un maestro y nos va a hablar sobre lo que conoce la historia del municipio, sobre un lugar que muchos conocemos, una tienda, la tienda más antigua del municipio, que muchos recuerdan con cariño, otros hemos escuchado muchas historias acerca de esta tienda. Entonces nos va a contar un poquito de eso, ¿cierto? Y también una entrevista, proyectaremos la entrevista que le hizo uno de nuestros invitados al señor Hernán Barona Sosa. ¿Ustedes recuerdan que tuvimos a José Manuel Torres como invitado? Bueno, José Manuel en su labor periodística en el año 2003 entrevistó a Hernán Barona. Una entrevista súper interesante, para nosotros es muy significativa, entonces también proyectaremos esa entrevista del señor Hernán Barona. Entonces a la invitación a que compartan esto para que se ganen sus hamburguesas, a que compartan también el hashtag. Empecemos a usar este hashtag, un pradereño pradereño, entonces, y con las fotos icónicas, con lo que consideremos que representa un pradereño pradereño, que nos identifica. Pueden ser nuestras instituciones educativas, pueden ser nuestros barrios, las calles de nuestro municipio. Es muy bonito recorrer las calles
y conocer la historia de estas calles, cómo se dio esto de los barrios. Por ejemplo, ustedes sabían que muchos de los barrios de nuestro municipio tienen sus nombres porque anteriormente ahí existían haciendas con esos nombres. Ejemplo, el barrio El Cairo, ahí existía una hacienda, se llamaba El Cairo, y ya luego pues cuando se terminó la hacienda, empezaron a construir, a lotear eso, siguió el barrio con ese nombre, El Cairo. Y es que en Pradera había muchas haciendas donde se producían diferente variedad de cultivos. Nos hablan siempre los entrevistados que en Pradera existían muchos cultivos, entonces invitamos a que nos cuenten ustedes cómo era esa experiencia, qué les han contado sus padres, sus abuelos sobre esto, de cómo se vivía en unos inicios en el municipio de Pradera. ¿Alguien sabe de pronto cuando Pradera era un caserío? Nos decían Pradera era un caserío y eran como chocitas, por así decirlo, entonces no había pavimentación, no habían vías, incluso no estaba el parque así como lo conocemos. Entonces pregunten, indaguen, y lo que les decimos siempre a sus más pequeñitos, pónganlos a ver ese programa, cuéntenles lo que la historia del municipio de Pradera, esas anécdotas, lo que caracteriza al municipio de Pradera. Muchos conocemos, aquí muchas veces hablamos no por direcciones sino por sectores, entonces el nombre del barrio, la esquina de tal señor, de Julanito, por la calle donde queda tal cosa. Entonces eso tiene un porqué, eso tiene una historia, eso tiene una identidad. Entonces la idea es que recuperemos esto, que lo recordemos, que reconozcamos, que nos reconozcamos como pradereños en esas cosas que nos caracterizan, que nos identifican, que nos sentamos orgullosos de ser pradereños y de los acontecimientos importantes que han ocurrido aquí, los acontecimientos significativos. Hemos hablado de la llegada del ferrocarril al Pradera. Esto fue un acontecimiento muy importante y que es para que lo recordemos, que los más pequeñitos sepan que aquí existió el tren, que muchos de ustedes nos cuenten, sí, yo me monté el tren y fui a tal parte, o lo que sirvió para el progreso del municipio. También hablamos de esto, de qué acontecimientos han servido para el progreso del municipio. Entonces a la invitación, ya saben, tendremos un sorteo, les recuerdo, tendremos un sorteo el día de hoy patrocinado por Fay Clara Hamburguesas. Entonces van a ser 2 hamburguesas para que las compartan. Deben de hacer para ganar las 2 hamburguesas es compartir esa transmisión. Quien más comparta esta transmisión se va a llevar las hamburguesas. Entonces recuerden, es el magazine multicultural de Borondo B, reconociendo nuestra identidad. Les invitamos a que se conecten, a que se sienten aquí con su familia. Es un programa familiar para que pongan a ver a la abuelita y recuerde sus épocas, para que pongan al más pequeñito y conozca cómo fue la historia de nuestro municipio. Entonces les invitamos a eso, a que se conecten, a que compartan nuestro hashtag, un pradereño pradereño. Es algo muy importante para nosotros, que queremos que se vuelva viral, por así decirlo. Esta es la invitación. Entonces, súper conectadísimos, vamos a seguir con las entrevistas. Espero pues que compartan mucha transmisión, tienen todo ese programa para que lo compartan. Iniciamos con la entrevista del profesor Harold Tascón. José Harold Tascón Solano. Yo nací en el hospital de aquí de Pradera, ¿cierto? Pero mi familia y mi papá y mamá vivieron muchos años como pareja allí en la casa que teníamos en la foto. ¿Ya? Esa casa... ¿Tus papás son nacidos en Pradera también? Mi mamá sí, mi papá no. Mi papá vino de San Pedro, sí, San Pedro es que llama Valle, San Pedro Valle, ¿sí? Y ellos vinieron, mi papá vino porque el papá de él vino como obrero de ferrocarriles nacionales, porque ustedes, no sé si se dieron cuenta, si conocen la historia, que hasta aquí llegaba el ferrocarril. Aquí había una estación muy bonita, yo alcancé a montar 2 veces en el tren, que era de pasajeros y de carga, ¿sí? Y eso era, la estación creo que queda aquí por allá, ¿cierto? Y eso, allí llegaban bultos de café, bultos de todo, muchos productos agrícolas. ¿Qué año más o menos fue? Pero yo digo que eso fue, yo no he ingresado a la primaria, entonces por ahí el año 65 yo creo que fue, que ya estaba terminando. Incluso no volví a montar allí porque se acabó el servicio que prestaba, ¿cierto? El tren desapareció.
pero no me acuerdo exactamente en qué época ya no volvió el tren aquí a Pradera. Sí, incluso yo alcancé a disfrutar el tren porque nos íbamos de por acá a jugar allá. Y como a nosotros nos gustaba hacer algo que llamaba zumbambicos, con las tapas de las gaseosas, uno hacía una especie de que girara con una tapita y para que le saliera filo a la tapita, uno iba y se la ponía al tren cuando iba a pasar. Oiga, qué peligro que uno de pronto lo cogiera el tren. Oiga, pero uno de muchachos y los papás ni se daban cuenta. ¿Ah? Y uno iba y colocaba allá y después, es verdad, eso quedaba, el peso de la locomotora y de la carga, la tapa queda planita y quedaba con un filo. Bueno, pues lo que pasa es que ya ha cambiado tanto, pero por ejemplo cuando yo era joven y niño y disfrutaba, por ejemplo a mí me gustaba ir al parque infantil, sí, me gustaba venir al teatro, porque allí veía unas películas. ¿Qué tenía de bueno ese teatro? Cuéntenos cómo era esa experiencia. Oiga, porque el sonido es muy bueno, agradable. Yo he ido a muchos teatros, muchas salas de cine y el sonido allí era increíble, uno se sentía y las películas que daban era como lo motivaban a uno para compartir el espacio, ¿cierto? Y a veces, por ejemplo, cuando yo estaba joven, no solamente era para ver el cine, sino también para verse con la noviecita, ¿sí? Todo también atraía, ¿sí? Y a veces con los amigos, vamos a ver tal película o tal película llegó, ¿sí? Y entonces era como el atractivo de la reunión. Y aquí había unos billares, ya desaparecieron. Aquí, por ejemplo, enseguida del teatro, habían unos billares de un señor, no se me olvida el apellido de él. Esos billares, cuando yo empecé a tratar de aprender a jugar billar, o sea, estaba en bachillerato, fue uno de los billares que todavía funcionaba aquí en el parque y desaparecieron. En este momento el único que funciona es el de aquí, el de Manolo, ¿cierto? Que ya tiene otro nombre. Porque acá también habían otros billares, pero todos fueron desapareciendo. En el caso de mi trabajo, cuando hablo con mis alumnos, ¿sí? Les comento incluso les comento muchas cosas que les he dicho a ustedes y otras cosas que en su momento uno les dice, se acuerda de ese momento y le diga yo, por ejemplo, yo iba al río Bolo a bañar, ¿sí? No acá arriba, así como ahorita que van acá arriba en Potrerito. Yo iba a ver acá unos charcos increíbles que uno se tiraba de una peña por ahí de 5 metros y clavaba. Oiga, en el último paro fuerte que yo observé en los años 74 más o menos, 73 o 74, un paro fuerte de los profesores, entonces íbamos al colegio y como no había clase, ¿para dónde pegaba uno? Si aquí no había sino billares, ¿sí? Y de pronto elevar cometas allá al arado o pegarse para el río. Entonces, ¿qué hacía uno? ¡Prum! Para el río a bañar. Y bañaba hasta desnudo. Pero esa inocencia de cosas de niños, no había ni consumo de drogas, nada de eso. Se quitaba una ropa, la dejaba allí y a tirarse al río a disfrutar, que el río era cristalino, no le daba enfermedades a uno. ¿Cómo diría que uno veía hasta los pececitos allí? O sea, era un paraíso para uno, eso era un paraíso. Y yo, por ejemplo, en mi caso, nosotros estudiamos con personas de Palmira y yo les decía, vamos a bañar el río Bolo. De una, ahí mismo me decían que sí, vámonos y comprábamos una gaseosa al litro, una macarela, un pan, y para allá nos íbamos a bañar. Esa era la diversión, porque no había más, no era sino jugar fútbol, billar, y eso que el billar era muy estricto para esa edad. Si a uno lo veían dentro de un billar, a la cárcel los llevaban, ¿sí? Porque era menor de 25 años, porque en esa época creo que era 25 la mayoría de edad, ya después que lo dejaron a 18. Pradera, incluso desde que nació Pradera, identidad como tal no existe, no ha existido, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí Pradera nació como llegada de personas de diferentes regiones de Colombia. Y mire, algo inaudito, ¿no? Llegaron liberales desterrados por conservadores y llegaron conservadores desterrados por liberales. Le comento, de amigos míos, de compañeros míos, de familias liberales, llegaron aquí por Herrera y llegaron aquí desterrados por conservadores. Mi papá y mi abuelo vinieron pues por la cuestión del ferrocarril, pero no tanto por la cuestión del ferrocarril, sino desterrados por liberales, ¿sí? Porque ellos eran conservadores. Y aquí, liberales y conservadores vieron que eso no tenía razón de ser, y aquí se unieron, y incluso ya las familias se fueron uniendo pero sí, era un peligro cuando un abuelo de uno, o un papá de uno, un mayor de edad, se tomaba unos tragos con la persona que era contradictoria,
que era de bando contrario, siendo amigos, en medio de los tragos se convertían en enemigos y hasta se daban machete, bala y todas esas cosas. Ya después cuando les pasaba el guayabo era que, uy, qué pena con tal familia, pues ya para qué. Era por esas ideas que le metían a la gente, ¿no? Los papás de ellos les decían, no, es que el de allá es el malo, nosotros somos los buenos, y luego a los otros al contrario, y trataban de matarse entre liberales y cosas. Menos mal que eso, mi papá me comentaba, era cuando vino el Frente Nacional, fue donde se fue acabando esa cosa. Y ya vinieron, incluso liberales o conservadores votaban por unos candidatos, no importa que fueran del partido contrario, ¿sí? Y eso sirvió porque aquí hubo muchas muertes en Pradera por cuestiones políticas, ¿no? De los dos bandos, ¿no? Sí, cuando ya. Bueno, estamos aquí de vuelta en el magazine multicultural de Borondo, reconociendo nuestra identidad. Estábamos ahí con la presentación del profesor Harold Tascón. Yo creo que muchos recuerdan, conocen a este profe, que han tenido de pronto el privilegio, porque es un privilegio realmente, una persona muy chévere, muy conversador, eso sí. Pero le enviamos un saludo al profe, muchas gracias por participar del programa, por acceder a realizar esta entrevista. Para nosotros es muy valiosa información. ¿Y qué tal les pareció? Pues miren las anécdotas que nos cuenta el profe, ¿cierto? Fue muy chévere, digamos, lo que nos decía, esos recuerdos que él tenía de niño del ferrocarril, los que le jalaba al inicio, las travesuras, o como dicen ellos, pilatunas que hacían cuando eran niños, las gracias que hacían cuando eran niños, eso de imaginar, y únicamente aplastar unas tapas ahí, mejor dicho, no lo hacen sino ellos. Y juegos que vemos, juegos tradicionales, porque podemos ver aquí nos habla de un juego tradicional, que es el Zumbambico, que aún está vigente. Son esos juegos que se han transmitido de generación en generación y aún vemos niños jugando con el Zumbambico. De pronto, hoy en día no con esas tapas metálicas, ni eran eso de afilarlas tanto así como se hacían antes, pero aún está ese juego tradicional. Entonces ver también cómo esos juegos a través de la historia se han sostenido, son juegos tradicionales, se siguen practicando por nuestros niños, y eso es reconocer nuestra identidad, esos detallitos. Y nos cuenta algo muy particular, muy bonito también, y es algo, nos contó un poco sobre los inicios del municipio, ¿cierto? Y de cómo llegaron familias de distintos lugares al municipio de Pradera. Nos hablaba de un motivo, era que venían desplazados de algunos lugares por la guerra, que venían de lugares violentos, y que lo que hablaba en ese entonces, que esa lucha era entre dos bandos, y cómo esos bandos opuestos aquí se encontraron y aquí aprendieron a vivir. Es algo muy chévere, ¿cierto? Ver cómo eran, por esas guerras se vinieron acá, unos desterrados por los unos, otros por los otros, y aquí se encontraron, aquí no. O sea, lo que dicen, no tiene sentido esto, aquí, quedémonos aquí y convivamos aquí. Y entonces hablamos también algo que caracteriza al pradereño, y es eso, el pradereño es resiliente, sin importar lo que le esté ocurriendo, la situación, la adversidad, el pradereño sale adelante, sale a flote, se las busca, se las ingenia para poder salir adelante. Donde esté, mira la forma de salir adelante. Y es ver cómo esos primeros colonos, las primeras familias que llegaron al municipio, superaron sus adversidades, sus diferencias, y siguieron adelante aquí en este municipio, crecieron como familias, crecieron como empresas, creyeron en estas tierras, y estas tierras también creyeron en ellos, en estas tierras fértiles, maravillosas que tenemos. Entonces, es ver lo bonito, me parece una experiencia, una anécdota que nos cuenta él muy bonita, de cómo las familias llegaban al municipio de Pradera y cómo aprendieron a convivir aquí en Pradera. Bueno, el profe Harold también nos va a hablar ahora a continuación de un espacio, una infraestructura muy importante que conocemos aquí en el municipio. Yo les hablaba al principio que
Es la tienda más antigua del municipio de Pradera y es una de las primeras construcciones de 2 pisos. Estamos en la investigación todavía de saber si es la primera o una de las primeras construcciones de 2 pisos en el municipio de Pradera. Es una tienda que se llamaba La Esperanza, pero todos aquí en Pradera la conocen por el nombre del Buen Ladrón, ¿cierto? Entonces le vamos a dar paso a esta entrevista con el profe para que nos cuente acerca de esto, la historia, las anécdotas, cómo se dio esto, ese lugar tan característico del municipio de Pradera, ese lugar que nos identifica a muchos, que nos llena de orgullo, que nos llena de asombro. Conocemos muchas historias acerca de esto, nos causa curiosidad esa casa en adobe y en madera y de 2 pisos. Entonces vamos a darle paso a esto, vamos a darle paso al profe Harold con la entrevista de la casa donde está la tienda más antigua del municipio de Pradera. Pues la historia que yo cuento más o menos del año 50 y pico, que yo ya tenía más o menos uso de razón. Pues digamos los 60, el año 60, 65, que ya tenía como uso de razón y uno preguntaba y analizaba. Porque antes del año 60 no puede dar bien buena razón. Lo que sí me acuerdo yo es cuando que antes de la tienda hubo funeraria y yo conocí al señor que manejaba la funeraria. Incluso era el propietario y él hacía los ataúdes, él hacía los cajones, pero primero yo le tomaba la medida al paciente. Y ese señor, yo tenía miedo porque era un señor flaco, blanco, alto y usaba ropa de paño, que el paño era el que se usaba la otra vez, la gente tenía su saco y su pantalón de paño. Y yo le tenía hasta miedo, yo lo veía y me metía por allá. Y el piso aquí no era así de cemento, este era de madera también, igual que el piso de arriba. Y mi papá fue el que ya le cambió esto, eso sí lo vi cuando mi papá hizo quitar el piso de madera y puso ese de cemento, ¿no? Pero esos que hay allá, esas cosas de vidrio que hay arriba, esas son de lámparas Coleman, que como todo el mundo, todos los días de finca tenían esas lámparas, ¿sí? Y entonces ellos para iluminarse en la finca utilizaban las lámparas y aquí se vendían los repuestos, ¿sí? Ese vidrio se quiebra con facilidad porque la lámpara se calienta y si viene una corriente de aire lo raja porque el cambio brusco de temperatura. Y aquí venían a comprar repuestos para esas lámparas. Cuéntenos acerca de la historia. Digamos, tengo entendido que esto es una de las tiendas más antiguas del municipio, ¿no? Sí. Es que no tengo el dato exacto en qué año mi papá montó la tienda, pero sí sé que debe ser en el año por ahí 62, 63. Porque antes, como te digo, mi papá no tenía la tienda, sino que habían arrendado esto a un señor para una funeraria. Pero antes de la funeraria hubo cantina. Yo no me acuerdo porque seguro estaba muy pegadito, muy chiquito, entonces no. Pero me dicen que antes de la funeraria hubo una cantina de una señora que ya hace rato no tenían que morir. Entonces ellas vendían 4 cervezas y cositas así, ¿sí? Pero antes de la cantina, mis abuelos tenían tienda, granero, que aquí incluso bajaban de la montaña, bajaban cacao, café, todos los productos que podían llevar, más que todo cacao y café, para luego llevarlo a Cali. Entonces mi abuelo almacenaba eso aquí y luego se ponían de acuerdo para llevarlo. Y me decía mi abuela y mi mamá que los llevaban era en bestias, en caballos o en mulas, hasta Cali. Y en Cali sí transportaban esas cargas hasta en tren, para llevarlo ya sea para el norte o para Buenaventura. ¿Y ese producto lo traían de dónde? De toda la montaña que usted ve aquí para arriba hasta una ciudad que ahorita debe ser ciudad, antes no era ciudad, Herrera, Tolima, que es por Pradera limita con Tolima, ¿no?
y con la primera ciudad, sí, ahorita ya es ciudad porque antes era un pueblito pequeño, era Herrera, y por ahí la gente se venía a caballo y traían productos agrícolas, ¿sí? Sino que hubo una época de una violencia que realmente no tengo la fecha precisa, pero yo me imagino que ha tenido que ser en los años 50, que la gente tuvo que venirse, los dueños de finca tiradas, los pavas, por ejemplo, los papás de los cuales pavas que viven aquí, ellos tuvieron que venir prácticamente desterrados de la Tolima, ¿cierto? Y fueron, más que todo, se dedicaron al comercio, porque ellos en realidad vivían en el campo. Mucha gente a veces papá no daba vaso, yo desde pequeñito le ayudé a él, ¿sí? Claro que yo, a mí me gustaba el estudio y toda cosa, yo venía acá, salía de la escuela y acá a ayudarle. Y por ejemplo en diciembre era una venta tremenda porque no había casi negocios y la gente bajaba de la montaña y amarraba el caballo ahí en el poste y acá se entraba a tomar sus traguitos y a comprar algunas cosas, pero lo de la remesa principal lo compraban donde los Pavas o donde los Rodríguez, que era don Guillermo y don otro señor, ellos sí eran mayoristas. Pero de todas maneras aquí arrimaban a comprar muchas cosas que ya no vendían. Por ejemplo, se vendían las herraduras y los clavos para herrar los caballos. O sea, aquí arrimaban para llevar las herraduras de los caballos. Y muchas cositas, por ejemplo, esas que te digo para la finca, la lámpara Colemán, y muchas cosas que no vendían en los bares, aquí compraban y de aquí salían para la montaña. ¿Sí? Y incluso a veces se emborrachaban aquí y salían tarde la noche para arriba. Y no solamente palomitas, era de ahí para arriba, de todos los corregimientos de ahí para arriba. Y no, el transporte era malito, ¿no? Habían era jeep y de pronto no subían como ahora, que ahora cualquiera de pronto digo yo puede haber transporte. Como en la época sí era complicado. Vemos que esta fue una de las primeras construcciones de 2 pisos, ¿no? Correcto, eso sí fue una primera. No existía, como te digo, las casitas que existían aquí eran a fondo y eran por regular ranchitos de paja y de bareque, ¿sí? Eso era como una especie de muros en barro pisado, ¿cierto? Pero ya con adobe y con ladrillo, esta fue una de las primeras. Qué lástima que no tengo el dato de qué año, ¿no? Pero eso tiene que ser cerca de 100 años, yo creo que hace 100 años más o menos se hicieron esta casa. Y la foto que yo veo, que le mostré, yo creo que ya llevaba unos añitos de hecha la casa, ¿sí? Porque, o sea, esta casa tiene más de 100 años, y ahí estaba mi mamá, estaban mis tías, y mi mamá, por ejemplo, si estuviera viva, tendría para de 80 años. Entonces, esta casa tiene entre 80 y 100 años. Y vean que también la lucha de unas personas, porque mi papá en realidad era mecánico, él sabía de mecánica automotriz, pero era autoaprendizaje, porque en la época no había seno, no había nada, ni escuela, ni siquiera él escasamente fue hasta segundo de primaria y no volvió a la escuela, pero él se dedicó a trabajar, primero como ayudante de los poquitos talleres de mecánica que había aquí, y trabajó en el arado y trabajó en Castilla. Mi papá me decía que él trabajó cuando los trabajadores no tenían contrato con Castilla, ellos simplemente le pagaban el día, y eso eran monedas, no llegaban ni al peso. ¿Sí? Menos de un peso le pagaban al día a los trabajadores. Mi papá decía que a veces se quedaba durmiendo allá en el campamento de Castilla, o a veces le tocaba que venirse a pie desde Castilla hasta acá. ¿Sí? Y no tenían todas las prestaciones sociales que hay ahorita, porque en esa época no existía eso, ni servicio médico, y cuando se enfermaba algún trabajador tenían que irse a pie a buscar acá al hospital, a ver si lo atendían. Pero en esa época los contratos eran verbales, ¿sí? Y el trabajador no tenía ninguna garantía, ni lo respaldara, ni tampoco pensaba en pensión. La pensión viene a darse en el año 58, me parece, cuando el gobierno de Rojas Pinilla, ¿sí? Y se dieron muchos cambios aquí en Colombia y se fueron formando los sindicatos que fueron también una grave situación. Por ejemplo, el arado aquí se terminó porque hubo problemas entre el dueño y el sindicato que había en esa época, que yo creo que también fue que el sindicato fue manejado mal, ¿sí? Porque si hubiera manejado bien, yo creo que el trato allá estaría funcionando bien, ¿sí?
quería un ingenio panelero y azucarero a la vez. Y entonces él trabajaba en Castilla y se salió. Sí, porque esos no eran contratos como ahora, ¿cierto? Sino que le decían, venga, trabaje un día o dos, o unas horas, y le pagaban, venga y váyase. ¿Sí? Y que cuando ya montaron bien el ingenio y todas las cosas, y entonces mi papá se fue a prestar servicio militar. Y cuando volvió, ya mi papá no quería trabajar en ingenio, ya le dijo por trabajar en forma independiente. Y como sabía de mecánica, consiguió un carrito viejo, que esos carros que se llamaban berlina, y con ese carrito hacía carreras en el parque, y eran los taxis de esa época, ¿ya? Y entonces venía y cuadraba el carrito aquí, ahí pues paraba allí y se acostaba, no tenía problemas de inseguridad. Pero el carro se le fue dañando, y como en esa época la situación en Colombia también estaba bastante difícil, no llegaban repuestos de esos carros. ¿Sí? Entonces mi papá, aquí la gente hacía injertos, ¿no? Buscaba repuestos de otras marcas para que funcionara el carrito. Pero mi papá llegó en un momento en que el carrito ya no le funcionaba y lo dio prácticamente por chatarra. Y con la práctica que le dieron de ese carro fue que le dieron porque estaba arrendado por el señor ese que le digo que era el de la funeraria. Entonces le pidieron a ese señor, o el señor se enfermó, no sé. El hecho es que mi papá ya entró a ocupar este sitio, y entonces empezó a arreglar el piso, porque el piso era de madera, y a hacer los primeros estantes, que nunca los quiso cambiar. Y yo le decía, papá, yo le pongo la plata para que cambie esos estantes de madera. Estos de aquí, esa madera tiene por ahí 60 años. Y un señor, le vendió ese estante metálico que está allí, y le dijo a mi papá que él le fiaba todo, hasta aquí, que entonces lo pagaba, y papá dijo que no. Y luego se hizo de aquí para acá, hasta aquí llegaba, y luego mi papá fue mejorando la cuestión, entonces dice, ya está. Esa vitrina que está allí, estaba en un almacén de telas que existió aquí en Pradera, existió aquí al voltear, un almacén que vendía telas para que la gente confeccionara su ropa. Y falleció el dueño de ese almacén, y le vendieron esa vitrina. Esa vitrina debe tener más de 80 años de existencia. Y mire cómo está la madera entera, porque fue primero ese almacén, y ese almacén se acabó, y mi papá le ofrecieron el directo con esa vitrina aquí. Es que sí, y era lo que le digo, cómo él supo identificar de pronto la necesidad de las personas. Por ejemplo, yo veo ahí la tapa de la picadora, y uno muchas veces consigue la picadora entera. Y digo que eso se llama como ensayo y error, en el sentido que él no sabía, él, por ejemplo, no sabía, él nunca estudió, sino como te dije, escasamente llegó a segundo de primaria, entonces él no sabía mucho de cuentas, de contabilidad, de comercio, pero sí percibía que de pronto se necesitaba, que le preguntaban, ¿cierto? Pero a veces cometía errores, a veces compraba cosas que se le encañecaban allí, ¿cierto? Pero él fue comprendiendo. Yo creo que fue muy astuto mi papá para saber qué se podía comprar y que no se le fuera a dañar, ¿cierto? Y que tuviera alguna forma de salir, para comprar y vender, Y entonces voy averiguando muchas cositas, pero es que hay tanta cosa, porque él decía, si no vendo algo, ¿cierto? Por ejemplo, si no se vendió una cerveza, vendo en pan un hilo, pero algo voy haciendo, ¿sí? Entonces así pasaba aquí, a veces no se vendía el hilo, pero vendía cerveza porque venía la gente a tomar sus tragos, ¿sí? Y así fue descubriendo muchas cositas que la gente la pedía, y él fue buscando nuevos productos y nuevas relaciones con otras personas. Por ejemplo, los pavas le fiaban a mi papá. Luego mi papá iba a Palmira, y de Palmira lo fueron conociendo y le ofrecía mercancía para que mi papá vendiera, y luego mi papá iba a pagar, pero era ya cuando lo conocían como comerciante. Y que mire que en esa época una cosa valiosa, ¿no? Que valía la palabra. Mi papá nunca le firmó un papel. Lo último, yo era el que iba y pagaba las deudas de mi papá, pero mi papá me daba la plata, le decía a papá, hay que pagar esta factura, pero él nunca firmó un papel, un vale, sino que lo entregaban era como de palabra, ¿sí? Y esto negoció muchos años así, ya hasta que yo ya me hice cargo, y entonces ya era, casi me tocaba firmar documentos de que me entregaban mercancía y que la quedaba de bien. Acá esta vitrina, esta parte de acá tiene su historia. ¿Por qué? Porque aquí se vendía pan hecho aquí en Pradera.
¿sí? Por ejemplo, el de Don Juan, el panadero, ¿no lo conocen? Él tenía, ahorita no tiene ya la panadería, pero él tiene el horno y creo que le llevan puercos para hornearlos allá. Pero él vendió muchos años tostadas, galletas, pan, y era un horno, no era horno de gas ni de eléctrico, sino que era horno de leña. Y ese pan era riquísimo. Aquí venía la gente y se sentaba a comer su pancito y era un sabor muy agradable, la tostada, la galleta. Entonces son cositas que fue experimentando mi papá, que a ver qué cosa tenía salida y la vendía. Y eran productos hechos aquí en Pradera. Aquí había unas personas que vendían dulces y aquí venían los residentes. Mi papá los compraba y le daban una ganancia que creo que en esa época como que era el 20 o el 30%. ¿Qué significaba? Que si usted compraba, por decir algo, 1.000 pesos en el producto, le daban 300 de ganancia. Por ejemplo, véndame 1.000 pesos de pan, sí señor. Entonces le daban 1.300, 1.000, que era lo que se iba a vender, y 300 de ganancia. Y de esos 300 tenían que dejar para la comida y para pagar impuestos, porque toda la vida se han pagado impuestos, ¿cierto? Y eso es lo que yo le aprendí a mi papá, porque él sin ningún tipo de estudio aprendió a hacer todas las cuentas y se sostuvo por toda la vida. Aquí venía gente, aquí se vendía hasta pólvora, tronantes, papeletas, así le llamaba la gente, y no era para fiestas de Navidad y cada cosa, incluso estaba prohibido, sino que se les vendía a los agricultores, porque aquí sembraba millo, maíz, muchos productos así parecidos, donde los pájaros son un problema. ¿Por qué? Porque se comen el producto. Entonces los campesinos o los dueños de finca, los que tenían sus cultivos, compraban tronantes o papeletas para hacerlas explotar y espantar los pájaros, ¿sí? ¿Ya? Y también para espantar a los ladrones. ¿Ya? Y aquí se vendió mucha cosa que en su época servía, ¿cierto? Aquí por ejemplo se alcanzó a vender la cubierta para el machete. En realidad el nombre correcto digo que es querosén, pero aquí las personas les llamaban petróleo, o nosotros le hemos llamado petróleo, ¿sí? Que era con el cual se cocinaban los alimentos. Todo el mundo ¿Cuántos años también vendió eso? Muchos años, aquí muchas generaciones vinieron a comprarle el petróleo. Aquí me acuerdo que hubo una época que no había sino 2 sitios, que era aquí y un señor, un policía que le era apellido Manquillo, porque las bombas no les gustaba vender ese producto, porque eso casi no dejaba ganancia, era más la lucha que la ganancia. Entonces las bombas decían, no vendemos eso, vamos a vender es gasolina y diésel para no tener problemas, porque entonces era una venta muy limitada, la ganancia muy poca. Y a veces cuando había escasez, eso se formaban unas colas tremendas. Entonces en las bombas no es conveniente que haya tanta gente, ¿cierto? Pero aquí muchos años se vendió ese petróleo, y a veces cuando se escaseaba era, como había estas dos tinas y habían varias llenas allá, eso se formaban unas colas tremendas. Y se llevaban todo el producto hasta que se terminaba, mi papá vendía. Y luego, o sea, a veces pasaba 1 mes y 2 meses que no volvía, hasta que volvía, aparecía otra vez el producto y otra vez, porque todo el mundo cocinaba, era con eso, ¿cierto? Muy pocos cocinaban con gas. Y aquí no solamente vendíamos petróleo, sino que se vendían los repuestos para esas estufas, para esos fogones. Por ejemplo, las estufas funcionaban con una mecha de una especie de un hilo especial que absorbe el petróleo, se enciende, pero no se consume rápidamente, ¿ya? Y entonces eso permanece encendido por meses y cocinaba tranquilamente los alimentos de las personas hasta que se consumían. Entonces la gente venía acá y compraba las mechas y las ponían. Lo mismo unas mechas como este largo para los fogones, ¿sí? Y aquí también se vendían los fogones, los repuestos, cada cosa, ¿sí? Miren, aquí están los repuestos de los fogones, ¿ya? Estos eran los repuestos de esos fogones. Esto era lo que más se consumía, se dañaba en los fogones. ¿Por qué? Porque esto era lo que por aquí salía la candela. Entonces la lámina iba deteriorando hasta que se desbarataba todo. Entonces la gente venía acá y compraban el petróleo, compraban esto y compraban las mechas, ¿sí? Esas mechas no volvieron, no sé qué pasó con ese producto, no se volvió a ver por ningún lado, ¿sí? Lástima, porque pues hay gente que pregunta por esos fogoncitos, sobre todo las viejitas, las ancianas, las abuelitas ya vienen a ver que de donde no tienen el fogón, no tienen el petróleo, no, ya acá, y quieren seguir cocinando o se acuerdan cuando estaba bueno y cocinaban con esto. Como otro producto que aquí se acabó es la caulla.
aquí se vendía esto, ¿verdad? Lazos, ¿sí? Y se vendía más delgadita que era cabulla para llevar las cometas, para amarrar. ¿Para qué lo usaban las cabullas? Esto es de fique, esto es una mata, ¿no? Esto es unas hojas muy parecidas a la penca, así como los mexicanos preparan el tequila. Eso, el tequila, sí, algo parecido a eso. Entonces, pero acá lo vuelven como una fibra. Eso tiene un proceso de primero corte, luego secado, o sea, al sol, y luego lo vuelven un tejen y se vuelven cuerdas de diferentes diámetros. ¿Sí? Por ejemplo, aquí este es el digamos, delgado. Acá estos son los lazos, ya, más gruesos. ¿Sí? Y la gente utilizaba lazos para amarrar muchas cosas. ¿Sí? Para amarrar las cajas, por ejemplo, cuando iban a hacer andamios para construcción. Como no eran metálicos los andamios, sino que eran de guadua o de madera, entonces amarraban con eso. Y eso era utilizado para amarrar los animales, los caballos, las bestias. ¿Sí? Cuando llevaban, por ejemplo, sacaban un puerco de la finca, o mucha gente tenía en la casa puerco, entonces para sacarlos tenían que amarrarlo y con eso los llevaban para el matadero. ¿Sí? Y ese producto ya no volvió a ver. ¿Por qué? Porque ese producto lo traían del Cauca, de Miranda, Corinto, por allá. Pero eso se acabó. Ahorita como que han seguido, pero ya creo que esa fibra la venden para, no sé si es para exterior o la venden para hacer postales, porque ya para acá no volvió ese producto. Entonces conseguían, entonces la gente decía, no vaya a reparación que ya consigue después. ¿Sí? Y había... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se fue afamando la tienda, por así decirlo? Porque tuvimos una ventaja también. Aquí enseguida, un señor de apellido Castaño, él tenía taller de mecánica y él reparaba desde un motor de un carro hasta el motor de una licuadora, ¿sí? Y él sabía mucho y tenía herramientas de muchos tipos de herramientas para reparar lo que fuera. Incluso don Castaño tuvo problemas en varias ocasiones y lo metieron en la cárcel porque gente malintencionada le aventaba a la policía porque él reparaba armas. ¿Sí? Pero don Castaño lo hacía porque él sabía, le gustaba eso, él era enamorado de la mecánica y él tenía herramientas desde tornos pequeñitos hasta tornos de este tamaño. El torno era para hacer las piezas, ¿sí? En acero para poner a funcionar algo. De don Castaño le llevaban escopetas, revólveres, pistolas, y él las disparaba, las dejaba funcionando bien, pero había gente muy malintencionada y la aventaba a la policía y los llevaban presos, como en toda ocasión los llevaban presos, pero era gente mala gente. ¿Por qué? Porque él lo único que hacía era servirle a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, y más que todos los que llevaban esas armas no eran ladrones, sino gente dueños de finca que les gustaba tener su arma para defenderse, de pronto que lo van a atacar o para matar a algún animal si de pronto salía algún animal o defenderse. Y él era muy experto en eso. Entonces, Castaño, mucha gente venía de Castaño y Castaño los deparaba, pero no tenían los Castaños no tenían el repuesto. Entonces mi papá como que la pilló de una y dijo, no, pues si él no tiene los repuestos, pues yo sí los voy a conseguir. Entonces mi papá vendía los repuestos y el que los reparaba era él. Entonces yo me acuerdo que mi papá se enojaba con la gente y decía, porque la gente decía, no, aquí yo quiero que usted me lo repare, que yo no sé qué, no, señor, el que lo repare es el de aquí. Y a veces la gente se equivocaba y venían a hacerle reclamos a mi papá, le decían, vea, usted no me ha entregado tal producto, yo le traje tal cosa, pero mi papá le dice que yo no recibo cosas, el que recibe aquí es él, no, que usted es el buen ladrón, que yo no sé qué. Y como eran parecidos, y a ambos le decían el buen ladrón, y mi papá le dice, es que yo no recibo, o sea, yo vendo productos, ¿sí? Porque mi papá entendió que había problemas, entonces él le vendía el producto que fuera a la persona, llévese este repuesto, por ejemplo, la olla de presión, que le faltaba un tornillo, la válvula o el empaque, sí, yo se lo vendo, pero usted lo pone o le dice a Castaño que lo ponga. Como le decían que el buen ladrón, ¿cómo nació? ¿Cuál es la historia de que le... Vea, la historia es que don Castaño, él se mantenía en la iglesia, porque él le ayudaba al cura. Él tocaba un instrumento musical que se perdió, es decir, no sé qué cura se lo robó, o el obispo, era un órgano, oiga, eso es una reliquia, yo me imagino que ese órgano lo trajeron de Italia o quién sabe de dónde, pero era de madera y se fue pudriendo, ¿cierto? Pero entonces alguien lo tuvo que reparar y el que tocaba ese órgano
Sí, que no era electrónico, no era eléctrico, era de cuello, o sea, se tocaba era acá con los pies, y eso imagino que era con aire, y él tocaba era un teclado con un imponente, y tocaba, las misas eran cantadas, ¿sí? No como ahorita que colocan una grabación o contratan un músico, no, eran interpretadas en latín, y el ayudante del cura tocaba el órgano, ¿sí? Y el que tocaba el órgano era don Castaño, y don Castaño sabía latín. Incluso a veces yo arribaba allá y él me mostraba libros en latín y lo hablaba, ¿ya? Y él le tocaba ir a... Entonces él se iba a la iglesia y ya se mantenía en Semana Santa, le ayudaba al cura, todos los días iba, pero entonces acá a veces tenía problemas con la gente por las cosas que a veces llevaban y él las embolataba, yo creo que él no se las robaba. Y entonces todo el mundo le decía al buen ladrón porque allá era un santo y acá los tumbaba. Pero yo creo que él no los tumbaba por ser así, ¿cierto? Y no que él se llenaba de tantas cosas que al último yo ni él sabía dónde estaban las cosas, ¿sí? Y a mucha gente le quedaba mal por eso. Por eso yo a veces yo le decía, llévele el producto a don Castaño, pero usted se queda allí hasta que se lo arregle. Cuando termine de arreglar, lléveselo, porque usted se lo dejó, después ni se acuerda qué producto era. Y no sabe ni a dónde lo dejó. Eso había cosas allí como cuando murió don Castaño sacaron bolquetadas de material. Entonces para mí no era mala intención del señor, sino que él se le confundía muchas cosas, era muy desordenado y entonces se perdían las cosas y la gente le puso esa chapa del buen ladrón. Como él era muy parecido a mi papá, eran blancos, calvos y muy parecidos, entonces a mi papá también le pusieron el buen ladrón, porque la gente se confundía, ¿no? Entonces, aquí es el buen ladrón, entonces mi papá le decía, no es aquí enseguida, y se iban para allá, y el de allá decía, no, es acá. Los dos quedaron allí. Y primero murió el señor de edad y así yo. Entonces la gente siguió diciendo a mi papá, me fue ladrón. Ya. Entonces, una anécdota que me pasó como 2 veces, o de pronto más. Llegó una vez una señora y me dice, ¿usted es el buen ladrón? Pero no parece, ¿cierto? No, ¿qué necesita? Y mi papá se enojaba cuando le decía, ¿usted es el buen ladrón? Y mi papá se enojaba. Al último yo le dije, no. ¿Qué pasa? La gente necesita algo y como esa era la referencia, ¿no? Ahí no se daba por dirección ni el nombre del negocio, ¿sí? Mi mamá sí les decía, este negocio se llama La Esperanza, ¿sí? Mi mamá sí les decía a la gente, este negocio se llama, pero la gente no, el buen ladrón. Entonces a lo último mi papá... Estamos aquí de regreso en el magazine multicultural de Borondo B, reconociendo nuestra identidad. Y qué agradable entrevista, qué agradable fue conversar con el profesor Harold Tascón, el hijo del señor Tascón, que era conocido por su tienda y como lo explicó ahora con el nombre del buen ladrón. Chévere conocer el por qué le decían así. Fue muy bonito y muy chévere también leer a ustedes en los comentarios, leer cómo muchos esta entrevista les trajo recuerdos de su niñez, recuerdos de cuando iban a comprar el petróleo. Alguien nos escribía que recordaba que un día le dijo el buen ladrón al señor, el señor se enojó y lo sacó de la tienda, de cuando iban a comprar distintos artículos aquí. Es que es eso, este es un espacio icónico en nuestro municipio. Podemos considerarlo uno de nuestros íconos arquitectónicos, como nos hablaba él, una edificación que tiene cerca de 100 años. Si no tiene los 100, está cerca de cumplir los 100 años. Entonces, y cada que pasamos por ahí, lo que decías, una referencia, nos le dicen por el buen ladrón, o vaya el buen ladrón, ya lo consiguen. Y es que es eso, como este comerciante supo identificar necesidades en los hogares. A mí me impresionó mucho la etapa de la pitadora. Yo le decía a ellos, es que uno usualmente se le daña un artículo y cuando es que se le daña la tapa, que es normal, uno no la consigue, sino que tiene que comprar el artículo nuevamente entero. Allí él le vendía lo que necesitaba. Otra entrevistada, Ruby, que la entrevistamos, nos contaba que ella también recordaba con mucho cariño porque a ella se le dañaban las cuerdas de su guitarra, ¿cierto? Y en muchas partes te venden el juego de las 6 cuerdas. No, ahí él le vendía la cuerda que ella necesitaba.
la que le reventaba, él se la vendía. Entonces eso caracterizó y popularizó y hizo que pues tuviera fama esta tienda. También nos contaba el profe, por ejemplo, que los enamorados, que también fue un sitio para el amor, los enamorados iban ahí, está una mesita, en medio de las dos puertas principales había una mesita, y se sentaban los enamorados y estaban ahí a tomarse una cerveza, a tomarse una gaseosa. Era como el punto de encuentro también para algunos enamorados. Entonces son eso, muchas historias, y los invitamos a que nos cuenten sus historias. Ahí en los comentarios algunos nos escribieron sobre las historias de los que nos hablaba cuando fueron a comprar el petróleo, las filas que le tocaba hacer. Él también nos contaba que lo último, don Tascón padre prácticamente vivía ahí, todo el día era ahí porque todo el día la gente lo necesitaba, en distintos horarios, en distintos momentos la gente iba y solicitaba pues su servicio, y era porque de todo vendían ahí, vendían botones, hilos, bombillos, vendían cerveza, vendían lo de la herradura de los caballos, vendían lo de pólvora. Entonces fue muy bonito, la verdad fue muy bonito estar en este lugar. Le agradecemos al profe el profe Tascón por habernos dejado entrar a ese lugar, conocer esta edificación, contarnos un poquito acerca de su historia, acerca de esta tienda que es la más antigua del municipio, que es un punto de referencia y que está grabada en la memoria de muchos de los pradereños. Y la idea es que esto continúe. Como decíamos, reconozcamos nuestra identidad. Es un lugar que identifica a los pradereños. Entonces estas historias hay que seguirlas contando. Hay que ir a la tienda, seguir acudiendo a esta. Entonces esa es la idea, de que reconozcamos nuestra identidad como pradereños. Recuerden nuestros patrocinadores, agradecemos a los patrocinadores, a la Fundación Mayagüez, la Corporación Borondo Bio, la Secretaría de Cultura del Valle de Cauca, el Fondo Mixto para la Promoción de las Artes y la Cultura del Valle de Cauca. Y recuerden que estamos de sorteo, que la persona que más veces comparta esta transmisión se va a ganar 2 hamburguesas por nuestro patrocinador también del sorteo del día de hoy, que es Fay Clar. Los invitamos a que vayan a Fay Clar. Son deliciosas, súper recomendadísimas las hamburguesas, eso sí. Están ubicados en la calle Sexta, número 1120. Esto es bajando por la Sexta, diagonal al barril de la Sexta. Entonces los invitamos a que compartan mucho para que esta nochecita reciban sus 2 hamburguesas patrocinadas por Fay Clar. Son súper deliciosas. A continuación seguiremos con las entrevistas. Les comentábamos que uno de los entrevistados que tuvimos al inicio de los programas, el primer programa, fue José Manuel Torres, ¿cierto? José Manuel es periodista y entrevistó al periodista e historiador Hernán Barona Sosa. Esto fue en el año 2003. El señor Hernán fue un hombre de gran influencia en nuestro municipio, historiador, conocedor, enamorado de nuestro municipio, uno de los personajes más influyentes de ese municipio, con una gran mente, con mucho conocimiento acerca de la historia del municipio de Pradera. Así que lo que haremos ahora es compartirles un fragmento de la entrevista que en el año 2003 José Manuel le realizó a Hernán Barona. Te invitamos a que estén conectados, ya saben, el hashtag es un pradereño, para que nos digan ustedes qué identifica a un pradereño. Entonces díganme, un pradereño tal cosa o tal otra. Esa es la invitación a que compartan, a que usen el hashtag un pradereño, y a continuación los invitamos a que disfruten de la entrevista que le hizo José Manuel a Hernán Barona. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy invitamos a Hernán Barona Sosa, quien lleva 25 años investigando sobre la historia de Pradera. Tiene un archivo valioso y al mismo tiempo ha ejercido el periodismo desde 1962.
Estas son razones suficientes para hablar con Barona sobre la historia del periodismo en Pradera desde sus inicios en 1896 hasta hoy. En esta primera entrega nos referimos al periodismo escrito. Bienvenidos. A ver, el día exacto en que yo me inicié como periodista, no, eso sí es muy difícil porque hay cosas que uno no sabe cuándo, ni cómo, ni en qué forma es que llega, pero cuando nomás se siente, uno es que ya está metido en el paseo. Pues comencé a sentir un amor entrañable por Pradera, lo he sentido toda la vida, y pues leía revistas y periódicos viejos y dije yo, hombre, esto debía de compilarse en un solo libro y mostrar a los pradereños la que ha sido la historia del pueblo. Entonces me dediqué, yo llevo 25 años investigando la historia de Pradera. Y a mí me molesta mucho porque dicen, ¿cuándo va a leer el libro? ¿Cuándo va a salir el libro? Pero esta vez sí ya no puedo pasar porque es que ya la gente se está muriendo sin conocer su historia. Entonces ya es un imperativo que antes de diciembre tenemos que sacar el libro de la historia de Pradera como de lugar. Pero estas investigaciones durante 25 años, mira José Manuel, lo hemos hecho en los archivos históricos de Popayán, archivo histórico de Cali, archivo histórico de Palmira, en el archivo histórico de Florida, porque es que recordemos que Pradera eclesiásticamente pertenecía a Palmira y de Palmira a la arquidiócesis de Popayán, pero administrativamente pertenecíamos a Palmira y por ende también al viejo Cauca, hasta 1910, cuando se constituye ya el departamento del Valle del Cauca. Entonces ya me puse a recopilar como ratón de biblioteca, pues a escudriñar cuánto libro y cuánta revista había en estos archivos históricos y me encontré cosas, hombre, pues valiosísimas, interesantísimas. Y me fui pegando en el chicle de esto hasta que le hemos logrado reconstruir la historia, inclusive que hasta estuve de buenas, porque si yo hubiera sacado el libro antes no hubiera quedado ni más ni menos que la cultura bolo, que fue la de nuestros antepasados. Por eso yo comienzo desde el siglo XII, año más o menos 1150, después de Cristo para acá, cuando esto era la cultura bolo, que ahora se vino a descubrir todo lo que hacían en la hacienda malagana, cuando encontraron los restos del primer pradereño o el primer palmirano, que da lo mismo. Y ahí comenzamos a escudriñar y entonces hicimos un seguimiento y lo he redactado en un estilo ágil, periodístico, para que la gente no se le vuelva cansona leyendo tanto y tanta cosa que va lo mismo. Entonces lo hicimos de una forma ágil, como decir, por ejemplo, y cómo eran los pradereños en el siglo XI. Y qué pasó 400 años después de que don Cristóbal Colón se fue de estas tierras. ¿Pasó Bolívar por Pradera, sí o no? Y toda la historia de anecdotario de los párrocos, de los notarios, de los alcaldes, es decir, en el punto de vista histórico nos hemos bastante metido en el cuento y yo creo que va a quedar un libro muy hermoso, muy bonito, porque muy bien. Sobre el periodismo escrito aquí en Pradera, de lo que yo he investigado, el primer periódico que se escribió aquí en Pradera fue en 1896, un periódico que se llamó El Trabajo, y ese periódico El Trabajo lo sacó el padre Pedro Pablo Martínez, que era un cura párroco de esa época, en 1896. Pues si tú hablas de que Pradera en esa época tenía muy pocos habitantes y toda la vida del pueblo giraba en torno al parque, a la casa de gobierno, casa consistorial, que le llamaban en esa época, y a la iglesia. Todo, pues, la fiesta religiosa, todo el pueblo era católico. Entonces el padre durante la semana hacía a mano el periódico en hojas de papel, 2, 3 hojas, y allí informaba los sucesos del día o de la semana. Este periódico de 1896, que circulaba en hojas manuscrito, él lo entregaba a unas ciertas personas, y esas personas a su vez formaban grupos en el parque después de misa y leían el periódico a voz alta. Por decir algo, se informa que en esta semana va a haber los siguientes actos deportivos, religiosos o políticos. Se informa, así era el estilo como de pregoneros de la Edad Media. Posteriormente viene otro periódico que se llamó Hamlet, de Jersaín Reyes Bueno, esto fue en 1899. Hamlet es una obra de William Shakespeare, el famoso literato inglés, entonces el dramaturgo inglés, y Hamlet es un drama, una comedia trágica. Entonces ese es donde sale a revivir el famoso ser o no ser. Pues este periódico, que no sé por qué le pondrían Hamlet, sinceramente pienso que don Jersaín Reyes Bueno
era buen lector y consumía mucho las obras de Shakespeare, y le puso Hamlet, quién sabe si por lo trágico, ¿no?, de la comedia. Bueno, eso fue en 1899. En 1910, don Miguel Velasco, que posteriormente fue tesorero del municipio, sacó un periódico que se llama El Céfiro, hasta bonito nombre, ¿no? El Céfiro, esto fue en 1910. Y en 1914, El Martillo, eso lo acabó Pedro González. Posteriormente vino otro periódico en 1917 de don Leopoldo Orejuela que se llamó Brisas del Bolo, hasta bonito nombre, Brisas del Bolo. Era un periódico más o menos literario, ya no tanto de crítica, sino literario, y ahí publicaban homenajes a la madre, y se publicaban homenaje a la mujer. Don Manuel Osorio Peña en 1918 publica el primer periódico de origen político, es El Verbo Rojo, y ese periódico salió pues para criticar un poco la hegemonía conservadora que comenzaba, ya había comenzado en 1910 con el general Rafael Reyes y con el general Peronel Ospina, y después vino Miguel Abadía Méndez, y está Marco Fidel Suárez y José Vicente Conchi. Bueno, entonces los liberales sacaron un periódico crítico, y aquí en Praga se llamó El Verbo Rojo, de don Manuel Osorio Peña. Lisímaco Espinosa en 1920 saca El Tribuno. En 1920. Noten ustedes que estos periódicos no duraban sino 2 o 3 añitos. Y eso que editaron un periódico en esa época, lo editaban siempre en Palmira o en Cali. En 1922 aparece Alma Joven. Aquí ya estoy grabando. 1929, Alma Joven. Me dice, si usted va a hacer alguna observación, me dice. De esos tenemos ejemplares. Un periódico, y me perdonan la palabra, pero pues que no es tan castiza, pero vale, un periódico jodón. Ay, de esos que dice la gente que era mejor aguantarse una nigua en esa época. Dijo aguantarse una nigua y un collar de chinches que aguantarse a Gentil Mirón con su Alma Joven. Pues fue tan tremendo ese periódico, y ahí escribía Medardo Girón, y escribía mucha gente. Era muy picaresco, y era muy punzante y muy irónico. Hombre, que fíjate que una vez el hermano de Gentil Mirón publicó una crónica de nota social. Me imagino que le achacó un embarazo pues a una señora de alta alcurnia, de esos de casados con hombres de librea y corbatín, de esas personas añejas y de pergaminos, y pues fue tan grave la situación por esa crónica social que mataron al hermano de Gentil Mirón, que era el que dirigía este periódico Alma Joven. Posteriormente en 1925, El Intérprete. Este periódico El Intérprete salió en octubre 19 de 1929, justamente ha sido el periódico que más información ha tenido sobre la historia de Pradera. Inclusive que aquí está el programa, aquí está cómo era Pradera en esa época, aquí está por ejemplo cómo fueron los primeros inicios del alcantarillado. Mire esta foto de cómo era la casa, esta se llama la casa consistorial, que ahora se llama alcaldía, y está la casa del estanco. Los empleados del municipio en esa época, mire ese lujo de don Vicente Roa, que era el alcalde, y don Benjamín Valencia, don Federico Bonilla, que era el tesorero, Antonio Rojas Ruiz, que era juez municipal. Esto fue hecho por un alemán que aquí vamos a ver adelante, como es. Aquí está la lista de los primeros alcaldes desde 1867 a 1930, y de los párrocos de 1872 hasta 1929. Todo esto que vemos aquí es la historia de Pradera, escrita en esa época. Aquí está el memorial de Bolo Arriba, todo como sucedió, la población. ¿Cuántos habitantes tenía en esa época? A ver, 1867. Tenía 2.000 habitantes, tenía Pradera. Y los caseríos más tradicionales, ¿no? Han sido La Loma, La Granja, San Isidro, Bolo Arriba, Artonal, Bolo Abajo, La Tupia, Párrago, Bolívar, Murillo y Queronal. Y las haciendas, las haciendas de esa época, vea. El Tablón, La Trinidad, Virela, El Barranco, El Ancón, Holanda, El Arado, La Aventura, San Rafael, El Cairo, El Ato, El Rosario, La Tupia, Bolo Artonal. Este fue con Joaquín Bolaño, el primer juez municipal. Aquí está el relato del fundador de Pradera, don Rafael González Camacho. Aquí está el padre Manuel Parménides Velasco, que fue el primer cura párroco de Pradera, don Lisímaco Cifuentes, que fue el primer telegrafista de Pradera. Aquí está el doctor H.F. Rayander, el ingeniero contratista de la obra de
de la planta de tratamiento de agua para Pradera. La primera directora de escuela, el primer personero, el primer notario, todo. Este es el periódico muy valioso. Los recuerdos veraniegos de esa época, las crónicas que hablamos ahora, los poemas de esa época. Vea, don Emilio Bautista, actual director de la Escuela Urbana de Varones de Pradera, y Manuel Antonio Caicedo, personero municipal, en la inauguración de la luz, ocasión de fiestas, todos los famosos regocijos públicos que tuvo Pradera. Y esto es historia. Vea, bueno, este es un periódico de antología, oigan, de antología. En 1927 aparece El motor de Alfonso Cobo Velasco, que un gran historiador sacó muchas crónicas del Valle del Cauca, de Pradera y de Cali. De su libro yo tomé muchos datos para enriquecer la historia de Pradera. Don Alfonso Cobo Velasco en 1927. Don Benjamín Valencia en 1928 publica un periódico que llamó El Mago. Benjamín Valencia era un médico que lleva el nombre de la escuela Benjamín Valencia en honor de él. Y era un hombre muy respetado aquí en Pradera. Fue concejal del pueblo, el organizador de las grandes fiestas del pueblo, síndico de la parroquia, el médico del pueblo. En 1944 aparece El Progreso, 1944. A ver, estamos hablando, por ahí hay un periódico entre el 28, El Progreso, que había nacido en 1929, cuando llamó el primer periódico. Fíjense ustedes que allá aparece El Intérprete en 1925, y en ese periódico es donde se habla cuando la luz llegó aquí a Pradera por primera vez, que fue en 1929. En 1944 se funda otro periódico que se llama El Progreso, de Julio César Vidales. Julio Vidales todavía vive. Ahí me lo encuentro todos los días en la misa de las 6:30, que yo voy mucho a misa de 6:30 todos los días. Ahí me lo encuentro, el viejo Julio Vidales todavía vive. Y don Luis H. Ruiz, Humberto Ruiz, que murió hace como 3 años. Aquí está otro periódico que estuvo en 1944, que tiene Julio César Vidales, Julio Vidales, ¿no? Que lo van a ver ustedes ahora más adelante. Mire esto tan curioso, en 1944, hace 59 años, casi 60 años, Pradera, ciudad abandonada, falta de aseo y de servicio de luz en las calles. Vea pues, de 1960 nos estamos quejando de lo mismo, como dicen los mexicanos. Bueno, Pradera deportiva. Es una cosa curiosa. Después, cuando mostremos los periódicos, vamos a ver las noticias de esa época, para que vea usted las noticias de esa época, lo que anunciaban y sobre lo que protestaban y lo que criticaban de las administraciones. Aparece una revista que se llama Ilustración, y es una revista de un tinte más que todo cultural, literario, Hernán Caicedo Franco. Hernán Caicedo Franco es cuñado de Antonio José Rojas y Miguel Ángel Rueda, que ya hablamos de él. Ellos sacan este periódico que se llama Ilustración. Todo esto lo estamos viendo entonces en pantalla. Salió en 1950. Todo esto tiene exactamente, tiene como 40 y pico de años. No, 50 y... Ah, claro, tiene 52 años tiene esta revista. Vamos a ver qué encontramos por acá. Vean a Antonio Rojas Ruiz, vean. Uno de los fundadores de Pradera. Para que vea. Mire esto, vea, Almacén de los Cócoras, ve. La mejor cantina por su atención y cumplimiento, abarrotes y licores. Somos mayoritario y detallista local frente a la personería de Pradera. Vea pues, ahí aparece lo que era el Liceo Antonio Rojas Ruiz, una fotografía del grupo de alumnos de esa época. Padre Castrillón, vea, estamos hablando de personajes. Hernán Caicedo Franco, este es un periodista de esa época. Don Carlitos Torres, Miguel Ángel Rueda, otro periodista de la época, que fue alcalde, diputado. Una letra de Napoleón. Don Eloy Silva, ¿ya cuántos no conocen? Que don Eloy Silva, el que lleva el nombre de la escuela de Eloy Silva. Padre Carlos Arturo Silva, de la Cruzada Eucarística del Liceo Rojas Ruiz. Qué bonito, hombre, volver uno con todo esto. Vean, el gabinete dental del doctor Gonzalo Martínez, ganó el triunfo en los Dulia de Herrera. Ahora viuda de Góngora, del centro de Luxemburgo, vean. Vean, don Joaquín Antonio Durán. Marco Fidel Rueda, que fue senador de la República, un hermano de Miguel Ángel, un gran hombre. Jacinto Ochoa, Obregón. Luis Arizabaleta, que hacía de toda la farmacia Pradera, de los Pulesio hermanos, de los familiares de Bernardo Botero.
El doctor León Persec, que era también dueño del Líbano y del Samam. Discurso del rector, que es una fiesta del sacerdote. Vea cómo pronunciaban los discursos en esa época, ¿ven? Cuando citaban en francés sin traducción. Y le parle tous les douze, le duna du muré vermit. Bueno, no lo entendía y no es que lo decía. Discurso recibido a la madre del padre Castrillón. Vean los colegios, los paseos de esa época. Una clase de mecanografía en el liceo en esa época. Famoso Club Liberty, vean. Aquí también hay unos vivos. A ver si alcanzamos a ver por aquí Arturo López. Miro Carval, aquí está Arturito López, ¿verdad? Que todavía que está aquí adelante. Ah, el Arturo López aquí, ¿verdad? Este es Arturo López. Murcia, ve, aquí está. No, Leonel González, todo en Murcia. Todo ahí, ven como 5 todavía. El colegio de Santa Rosa de Lima de esa época. Y pensar que 52 años después volvieron las monjas aquí a Pradera, y hay como 4 hermanitas. Con Leonía Mosquera, vea, que te lleva el nombre. Lleva el nombre acá de la escuela. El estadio en esa época. Mira cuando el mercado era en el pueblo, el mercado aquí en la plaza principal. No, esta es una revista informativa muy buena, pero es que hace falta Ingenio Central Castilla en sus inicios. Caramba, hombre, cuánta historia hay aquí. Raquelita Rueda bañándose en el bolo, vea, cuando el bolo bajaba con bastante agua. Mira, don Salucho Reyes Caicedo, que fue fundador de Club Liberty, el club que murió en el incendio, don Salucho Reyes, el padre de Sonia Reyes, de Ramiro Reyes. Vea, don Victorio Alvarella, ahora italiano. Rueda y el deporte. Bueno, ahí tiene pues, ya. En 1967 publico yo el primer periódico que llamó La Voz de Pradera. 1967 la publiqué con motivo del centenario de Pradera. Y tenemos otro periódico de La Voz de Pradera, este lo saqué yo en 1967 para el centenario de Pradera. Una malona jovencito. Bueno, aquí que nos encontramos. A ver, Pradera tenía en 1900, a los 100 años Pradera tenía... Vea, tenía 1.600.000 de presupuesto, ahora tiene 9.000 millones, 4 farmacias, 2 clubes, 6 escuelas, ahora tiene 24, junta de dirección comunal 12, ahora tiene como 30 juntas de dirección comunal, teléfonos, funciona 50 teléfonos, ahora tiene como ya como 1.000 y pico de teléfonos. Vea pues todo lo que pasa. Vea estas noticias de hace, para el centenario de Pradera, 1967, hace 37 años. 38.000 las noticias aquí, vean. Necesitamos una junta de deportes, cómo evitar que ensucien las paredes con propaganda, cómo formar un buen consejo municipal, transporte urbano, una buena idea, la biblioteca municipal, el río Bolo, algo por explotar y engrandecer, Pradera, tener un museo, cómo se funde y cómo funciona el Club de Pradera. Y cosas curiosas, ¿no? ¿Sabía usted que en Pradera el gestor para que tuviéramos acueducto y luz fue el doctor Laureano Gómez? Que en la actualidad Pradera cuenta con 25 universitarios, que hemos tenido deportistas como Tilbón González, el primer cura párroco, adelante de estudios en Estados Unidos, vea, Daniel Ramos, Jorge Durraí, Mary Ramos, Gilberto Barona. El reloj de la torre fue traído de Suiza y su costo en ese tiempo fue de 5.000 pesos, vea. Y que la torre fue construida por un arquitecto español de nombre, que llamaba el nombre, bueno, ahora lo digo. El nombre de Pradera, como le fue dado desde su fundación a la fecha, Pradera, vea esto, Pradera ha tenido desde su fundación hasta la fecha 67 temblores, 57 incendios, 3 inundaciones. Mire todo, el río Bolo, por mucho tiempo un balneario. Los nombres que ha tenido Pradera, el parque de Pradera han sido el parque de Baraya, de Bolívar, ahora de los fundadores. La primera película que se exhibió en el Teatro Cosmos se llamó Romeo y Julieta, y en el Teatro Oriental, El médico de las locas. Vea pues. La iglesia tenía un burro que duró 40 años y en él se traía la piedra y la arena con la ayuda de los escalares. El burro más viejo que ha dado Colombia. Los casos insólitos de Pradera, vea, ¿qué tal? Vea, en un año, en la década de los 50-60, Pradera tuvo en una sola semana 6 alcaldes. El presupuesto municipal de 1980 era de 720 pesos. Donde se reunió en el parque 3.000 perros de diferentes razas y Omar Martínez les hizo estallar un petardo y todo el mundo salió a perderse. Nadie encontraba a sus perros, ellos eran una gazapera tremenda.
¿cómo es? La Sociedad Protectora de Animales, carnet de salida del cementerio. Vea, cómo poner a producir 478 solares desocupados que existen en Pradera. Pero estamos hablando de 1967. Bueno, aquí tenemos La Voz del Comercio. Este también fue un homenaje a Pradera para el centenario. Uy, aquí sí que hay cosas. Vea eso, vea. Miguel Velázquez, Hernando Velasco Madriñán. Vean, la Hacienda del Alcohol, el Halcón, el Ateneo Comercial Femenino, como era antes, vean. El clima de un muerto, vean. Eso es tremendo, pues. El General Reyes y Pradera, vean. Dice Eduardo Tiburón González, con la medalla. Bueno, aquí encuentra uno toda la historia de este bendito pueblo. Este era donde don Alfonso Ortiz, el café de don Alfonso Ortiz. El rinconcito, cuando íbamos a baño, a bailar al rinconcito, más bueno. Todos los muchachos nos metíamos allá a bailar. Ve, el doctor Domingo Irurita ha sido uno de los pradereños más ilustres que ha tenido Pradera, que fue embajador en Bélgica, ministro plenipotenciario en el Perú, presidió una asamblea hispanoamericana en La Habana, Cuba, fue fundador de la clínica Maranata, y Marco Fidel Suárez lo cita a él en Los sueños de Luciano Pulgar, el colegio Bonico Antonio Sea, donde está ahora el colegio cooperativo. Teatro Oriental 7, con 749. Padre Ramírez, Alberto Montealegre, Diego Ramos, que metió a torero y no dio bola, entonces se metió a hacer trajes de toreros y ahora es famosísimo en toda España, y estos personajes de Pradera de esa época. Mira, un Sisto Prado, Joaquín Bolaño, Padre Silva, familia Soler González. El ingenio El Arado, que tuvo famosísimo el ingenio El Arado, el ingenio La Argelia, pero es que se hizo la feria del dulce, fue por toda esta cantidad de ingenios que existían. Vean, el granero La Proveedora, el almacén del Figurín de Hermógenes San Clemente, el granero Gustavo Pava, el granero de Samuel Devia. No, cuántas cosas que se fueron, Dios mío, cuántas cosas. Aquí está el médico Alvarado, que tenía un radioperiódico con nosotros, que nosotros hicimos un radioperiódico con él, Lucindo Pitia, de él hablaremos después. Bueno, un artículo que yo escribí en esa época, ya escribía. Rudecindo Z Cristancho, esta era la hoja que hacía temblar a medio pueblo, vea eso, vea. Bajo la bandera de Rudecindo Cristancho, espero ver unidos nuestros oprimidos pueblos hermanos para gritar a una sola voz contra los atropellos adelante. Vea, ¿habrá alguna entidad que tenga la vehemencia de controlar los abusos de la CBC? O sea, cobramos vatios caros. La respuesta se encuentra fácilmente, no existe. Y estos avisos clasificados eran irónicos. Se vende o se permuta bombillas por veladoras. Interesada en entenderse con el señor personal municipal. Eso tenía. Cuando Dios dijo hágase la luz, ya la CBC estaba cobrando recargos. Era Rudecindo Z Cristancho, hizo mucha fama. La Independencia, otro periódico que saqué yo por acá en 1900, ¿qué fue eso? En el 73. Mira esta caricatura de Armando Mosquera Torres. Esta caricatura la hizo Luis C., que es caricaturista del País ahora, y que ganó un premio llamado Premio Mergenthaler de periodismo de caricatura en Estados Unidos. Nos pulíamos con eso. Bueno, aquí liberales, Faber Maldonado, Pradera, Colombia y El Mundo. Cuando yo hacía reportajes, ve aquí hay un reportaje de Nelson Ned, Leo Marini, ¿te acuerdas de los famosos boleros de Leo Marini, no? Y yo hacía estos reportajes exclusivos para estos periódicos de aquí de Pradera. Entrevistamos a Sandro, entrevistamos a Vicente Fernández, mucho. Bueno, vea, el alto costo de la vida y la carestía tiene al pueblo colombiano sumido en la desesperación. ¿Cuál es su opinión y qué nos dice? Hernán Marona, un tanto diciendo lo mismo y esto está lo mismo. Este es el pradereño de nuestro periódico que salió de Cabrera, Guillermo Cabrera. Ahorita la actividad política, ya se van modernizando los periódicos, vea. Club de Leones de Pradera, vea, se va modernizando. Vea, Bernardo Botero y Álvaro Chilito, vean, aquí están jovencitos los dos, vean, cuando eran dirigentes liberales, vean, Pradera unida garantiza el triunfo, vean. Don Bernardo Botero y don Álvaro Chilito, jóvenes, los muchachones, estaban muchachones en esa época. Bueno, y así sucesivamente. Ricardo Murión, Gerardo Alvarado, vean, papá del médico Alvarado, que vivieron donde ahora es la guardería. Vea, este candidato no conocía, este candidato de la alcaldía, Álvaro Pava, vea, jovencito Álvaro Pava allí, vea.
Veamos Gelacio Gallego, vean, todavía vive, vean. Aquí una caricatura de Pardo Llada, pues aquí ya me tira a mí cuando sabían que yo era amigo de Pardo Llada. Bueno, para que vaya viendo la historia. Para Pasión y Rebeldía, vean, periódico que sacaban aquí los estudiantes, esa época. Escribía Silvia Patricia Nieto, Arley Silazo, Sigifredo López. De Saeta, esta es la que sacaba. ¿Quién era lo que sacaban esto? Fabián Benavides, Hermes Trujillo, Fernando González, Clarena Echeverri, Lucero Rincón. Estos muchachos como escribían, vean su periódico, vean, y hacían sus propias caricaturas y comentaban noticias. Después vino el extra deportivo de Carlos Ernesto Campo, de Guillermo Cabrera también. La Gaceta Municipal, vean, buena presentación de la Gaceta Municipal. El alcalde Salustio Mina, vean, la reina del dulce en la época de Victoria Eugenia García. La novena feria del dulce, una nota. Aquí estamos, vean. El alcalde y su posesión. Vean los personajes de esta época, vean. Julio Londoño, no sé qué se hizo Julio Londoño. Ofelia, vean, llegado joven, vean. Vean, Miguel Motoa Curi, que ahora es el alcalde de Palmira. Sigifredo López, estaba muchachón todavía. Vea, Guillermo Moreno Lara. Elminson Candelo. José Javier Sastó, que era aquí jovencito. William González. Pacho Duque, que murió. Para que vea, pues. Vea la reina, candidata a reinado aquí de Pradera. Ahí está Orlando Mina, más jovencito todavía. El morochito del Abasto, me decían en esa época, ¿no? Mira, Ramírez, Fernanda Esprilla, la Milena Martínez, Amparo Tulcán, Eliana Arboleda, Carolina Velázquez, está en España, que no en vino, son Isabel Vivas, candidata a reinado de esa época. Administración municipal, vea, Saulo, vea, Luis Paz, aquí jovencito, vea Yolanda, vea, Yolanda Flores, Rogelio Escobar, José Velasco, Marixa Arboleda, Manuel Salazar, vea. Mire, todo este poco de jóvenes, vea, Julio Rodríguez, Samuel Orozco, Nuya Quevedo, vea, ¿sabe quién es este? Jefe de Analía Benavides, jefe de almacén, vea. Y este es Habla Pradera, este es el último periódico que sacó Pradera aquí. Vea, Luis Alfonso Roa, Napoleón Roa, la nomina Javier Guzmán, vea, Luis Alfredo Giraldo y Sonia Reyes, la balona no tenía una panorama. Vea la directora de la guardería, vea Gloria Martínez. Bueno, mire cómo se repite la historia, vea. Hernán Gómez Abello era candidato a la alcaldía, vea, la democracia aprendí, porque eso ya no aspire, pero. Y ahora está aspirando a la alcaldía, vea, profesor Bacabal. Gustavo Maldonado Ortiz, que también está aspirando a la alcaldía ahora. José Pastes, que murió, Gustavo Marín, Diomedes Paredes, que también aspira, vea. En vez de contar ovejas, cuente con Codesnal. Mauricio Nieto, Carlos Zamudio, Pradera sin estadio, críticas. Por eso es que es bueno los periódicos, ¿no? Para que hagan todas las denuncias, eso sí. ¿Cuánto tiempo me demoró? 7 minutos. El teléfono, que cuando ya. Bueno,
Y aquí continuamos en el magazine multicultural de Borondo B, reconociendo nuestra identidad. Fue muy grato recordar esta entrevista que realizó José Manuel Torres a Hernán en el año 2013. Agradecemos a José Manuel por permitirnos presentar su material aquí en nuestro programa, y es algo muy enriquecedor, es algo muy chévere. Nos gusta mucho esa entrevista. Para quienes quieran encontrarla, buscarla y verla completa, porque realmente es muy interesante, la pueden buscar en YouTube. Se llama La historia del periodismo en Pradera. Es realmente muy interesante. Es muy interesante todos los temas que tocan aquí. José Manuel conversando con Hernán, todos los periódicos, los documentos, esta historia del periodismo aquí en el municipio de Pradera. Les cuento que yo veo la entrevista, veo esos periódicos y me sueño con algún día poder tener esos periódicos en mis manos, poder leerlos, investigar un poco, ahondar un poco más de la historia de nuestro municipio. Y esa es la invitación a todos, a que ahondemos y reconozcamos nuestra historia, nuestra identidad. Que como lo decía Hernán, estaba en la construcción del libro de Pradera, pero no alcanzó. Entonces la idea es que retomemos esto. Ahí en esos periódicos hablaba de la creación, que era necesario un museo en Pradera. ¿Ustedes lo consideran que es necesario? Yo considero que es muy necesario un museo aquí en Pradera, y que este es el momento en el que deberíamos estar todos uniendo esfuerzos para construirlo. Y esa es la invitación que les hacemos: unamos esfuerzos para recrear esta historia, para poder documentar nuevamente esta historia del municipio de Pradera. Es como esa misión que tal vez Hernán no alcanzó a completar, queda en manos de nosotros poder terminar esa misión. Entonces la invitación a los pradereños a que nos ayuden con documentos históricos, con periódicos, con fotografías. Pero es que siempre en cada programa les insisto con las fotografías icónicas del municipio, porque necesitamos nuevamente recolectar este material y sacar el producto que es el libro de la historia de Pradera. No puede quedar ese sueño de Hernán ahí en el aire, porque no es el sueño solo de él, sino que ha sido de muchos pradereños, que se ha contado nuestra historia, que nuestros jóvenes, que nuestros niños conozcan la historia del municipio de Pradera. Nuevamente le agradezco a José Manuel por permitirnos usar su material. Realmente fue muy importante, muy valioso aquí en esta investigación que estamos realizando. Estamos ahí haciendo el último conteo para decirles quién fue el ganador del sorteo de las hamburguesas, quién se va a ganar las hamburguesas. Recuerden el magazine multicultural de Borondo B, reconociendo nuestra identidad. Queremos que Pradera se empodere de su identidad, que Pradera reconozca su historia, se reconozca en ella, vea el reflejo del trabajo que han hecho diferentes líderes, la comunidad en general, para que este municipio progrese. Le queremos que el pradereño conozca la historia de cómo eran sus inicios, cuando era una aldea, cuando eran casitas así, cuando el parque y el mercado se hacían, cuando el mercado se hacía en el parque principal, cómo se construyó la iglesia. Y es que hay muchas historias, realmente hay muchas historias, muchos detallitos que son lo que le dan la significancia, que son los que generan la identidad, el sentido de pertenencia. El saber cuándo se hicieron las primeras ferias del dulce, saber que con esas primeras ferias del dulce se recolectaron fondos para el parque principal, para terminar la construcción del parque principal. Saber que los pradereños, como hemos hablado en otros programas, siempre han sido personas unidas, que han hecho actividades para recolectar fondos para lograr sus objetivos. Saber que con la compra del reloj de la iglesia fue igual. Como decía, de que costó en ese entonces 5,000 pesos, porque las personas todos unieron esfuerzos para comprar el reloj. Las curiosidades también, las curiosidades que siempre han existido, como nos hablaba, las curiosidades que han ocurrido con la pólvora, las curiosidades, como decía ahí, que en una semana Pradera tuvo 6 alcaldes. Entonces son muchas historias muy importantes, muy valiosas. La invitación es esa, a que nos escriban. Si ustedes desean contarnos la historia de Pradera, de su perspectiva, tienen abuelos, tienen pronto documentos o eso, conocen historias del municipio de Pradera, a que nos escriban, a la invitación. Aquí al Facebook de Borondo pueden escribirnos y nos ponemos de acuerdo. Si están haciendo un trabajo investigativo, al igual que nosotros, para que unamos esfuerzos, ya que consideramos que esto es algo realmente muy importante para nuestro municipio. Entonces recuerden, este es el magazine multicultural de Borondo B. El hashtag un premio pradereño. Y entonces me están diciendo ya el ganador de las 2 hamburguesas
por nuestro patrocinador Five Clar. Invitamos a que vayan a comer al Five Clar, y estas hamburguesas las patrocina Five Clar es Kevin Correa. Entonces, Kevin Correa, nos comunicaremos contigo para que hacerte la entrega de las hamburguesas. Gracias por estar pendientes, gracias a todos por estar ahí pegaditos, por compartir. Nos vemos dentro de 8 días con más sorteos, con más entrevistas. Recuerden, el magazine multicultural de Borondo B, reconociendo nuestra identidad.